que todos sean justamente remunerados y puedan gozar de la dignidad del trabajo y la belleza del descanso. Con esas palabras, el Papa Francisco abría su homilía del 1 de mayo de 2020, Día Internacional de los Trabajadores y San José Obrero. Una frase que sintetiza gran parte de su pensamiento respecto al mundo del trabajo. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. El 21 de abril de 2025 falleció el Papa Francisco, un líder atípico, complejo y contradictorio, como la institución que condujo durante 12 años. Contra lo que muchos podíamos suponer y esperar, su papado fue una brisa de aire fresco en la historia misma del Vaticano, de la Iglesia Católica y de un mundo asolado por un capitalismo decadente que ante la crisis vuelve a recurrir a sus formas más aberrantes de dominación autoritaria, mediante una extrema derecha racista, misógina y genocida. Contra esas tendencias luchó Francisco, paradójicamente desde uno de los reductos más reaccionarios y conservadores que ha creado la humanidad. Apoyado en alguno de los mejores y más progresivos aspectos de la fe y las creencias que representaba, puso en primer lugar un humanismo implacable, que le hizo empatizar y solidarizarse con los explotados y oprimidos. El primer papa latinoamericano discutió y actuó en contra de las lógicas de poder del norte global. Fue el único jefe de Estado europeo que condenó el genocidio israelí en la Franja de Gaza. Fue constante su denuncia a la discriminación que el viejo continente y los Estados Unidos aplican a los migrantes. Enfatizó y buscó permanentemente el diálogo ecuménico con otras religiones y con las personas no creyentes. Se preocupó por el cuidado del ambiente, siendo el primer papa en publicar una encíclica al respecto. Dentro de los marcos dogmáticos de la Iglesia, y a pesar de ellos, abrió espacios y debates contra los sectores más conservadores sobre el rol de las mujeres, las disidencias sexuales y la juventud. Y fue, también, un líder que defendió a la clase trabajadora, que propuso una forma de entender lo laboral en abierta confrontación con las ideas hegemónicas del capital, sus voceros y empleados. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. En el primer encuentro de movimientos populares que impulsó en el Vaticano, en octubre de 2014, Francisco convocó a luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. También hizo eje en un tema que sería transversal a todo su papado: enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero o el dios dinero. Concepto que, desde su punto de vista, no era una cuestión de que los poderosos fueran más generosos o menos egoístas, sino que expresaba un problema sistémico. En julio de 2015, en el segundo encuentro de movimientos populares realizado en Bolivia y del que participó el entonces presidente de ese país, Evo Morales, el Papa fue contundente. Allí señaló que existe un hilo invisible que une cada una de las exclusiones. No se trata de cuestiones aisladas, explicó, sino que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. Es por eso que planteó la necesidad de un cambio real, un cambio de estructuras, porque este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra. Quizás donde su pensamiento quedó condensado de manera más sistemática y precisa fue en la encíclica Fratelli Tutti de 2020. En ese texto programático apuntó, entre muchas otras cosas, que la fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado, y que,
además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro, y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo, las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. La globalización de la esperanza que nace de los pueblos y crece entre los pobres debe sustituir esta globalización de la exclusión y de la indiferencia. Otro de los ejes ordenadores del discurso humanista de Francisco fue el combate a la lógica del descarte, y como consecuencia, realizó una política pensada desde los márgenes y con los sujetos de esos márgenes, los excluidos. Ese papa que llegó del fin del mundo y de la periferia capitalista se movió siempre teniendo en vista esa perspectiva. Su visita a los migrantes de Lampedusa, el lavado de pies a los presos, sus llamados diarios a la iglesia de Gaza durante el genocidio, el nombramiento de mujeres en dicasterios, su negativa a rechazar a las disidencias sexuales de la iglesia, mostraron cómo intentaba jugar con los límites que la propia institución, su doctrina y los sectores conservadores le marcaban. También de esa concepción surgió la consigna Tierra, Techo y Trabajo, que sintetizó el programa político impulsado por el Sumo Pontífice y fue adoptado con fuerza por distintos movimientos sociales, gremiales y políticos, principalmente en Argentina. En aquel encuentro de 2014 comenzó a esbozar algunos ejes. El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables. Son resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima del hombre, y añadió que estos son efectos de una cultura del descarte que considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Con una claridad envidiable, en su homilía del 1 de mayo de 2020, Francisco recordó que aún hoy hay tantos esclavos, tantos hombres y mujeres que no son libres de trabajar, se ven obligados a trabajar para sobrevivir y nada más. Pero ampliando la mirada sobre el mundo laboral, consideró que al fenómeno de la explotación y de la opresión se le suma una nueva dimensión, un matiz gráfico y duro de la injusticia social, los que no se pueden integrar, los excluidos. Francisco comprendió que el capitalismo del pleno empleo, del estado de bienestar, dejó de existir hace mucho tiempo y que por eso era necesaria una política laboral que contemple las distintas realidades del mundo del trabajo. Por supuesto, el Papa no fue nunca un comunista, y por eso no concebía, ni le estamos pidiendo que lo hiciera, un sistema más allá del capital. Por eso también supo destacar a los empresarios buenos que cuidan a los trabajadores como si fueran sus hijos. Pero sin dejar de tener en cuenta esos matices, sus planteos chocaron de lleno con las lógicas del poder imperante. Alejado del discurso de la caridad superficial, entendida como una donación eventual de los ricos a los más humildes, el líder de la Iglesia fue explícito en la necesidad de ir más allá. En Laudato Si, su encíclica enfocada en la cuestión ambiental, dijo que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Ese documento también sentencia que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada, y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Algo que reforzó en Fratelli Tutti, diciendo que, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. Asimismo, la economía no debería ser un mecanismo de acumulación, sino la adecuada administración de la casa común. Eso implica cuidar celosamente la casa y distribuir adecuadamente los bienes entre todos, subrayó en aquel encuentro en Bolivia. Y agregó que su objeto no es únicamente asegurar la comida o un decoroso sustento. Ni siquiera, aunque ya sería un gran paso, garantizar el acceso a las 3T, es decir, tierra, techo y trabajo.
Una economía verdaderamente comunitaria, una economía de inspiración cristiana, debe garantizar a los pueblos dignidad. El Papa dejaba en claro que los trabajadores y trabajadoras no debían conformarse con lo mínimo indispensable, sino luchar por una vida digna de ser vivida. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Para que trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuros, todos los ancianos una buena jubilación, todas las regiones paz, todos los ecosistemas protección. Ninguna persona sin dignidad, ninguna persona sin esperanza. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia, y eso es lo que hacen los movimientos populares, resumió el Papa en 2014. Y este sea, probablemente, uno de los aspectos más interesantes de su discurso y su prédica, el llamado a la acción. Un año antes, a pocos meses de haber asumido, habló ante un grupo de jóvenes argentinos en Río de Janeiro, aquel famoso discurso en el que les pidió que hagan lío. Quiero que la iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen se convierten en una ONG y la iglesia no puede ser una ONG. A la iglesia doctrinaria que miraba para adentro, de su antecesor Benedicto XVI, Francisco contrapuso una militancia activa hacia afuera, pero no solo para los católicos, sino para todos, todas y todes. Los sindicatos nacen y renacen cada vez que dan voz a los que no la tienen, expresó, y afirmó que no hay sindicato sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato, defendiendo las organizaciones gremiales tan estigmatizadas por el discurso del poder. Paradójicamente, Francisco tenía una visión bastante materialista de la historia, ya que para él, trabajar permite a la persona realizarse a sí misma, vivir la fraternidad, cultivar la amistad y mejorar el mundo. Quizás forzando un poco las interpretaciones, esa reflexión tiene reminiscencias marxistas. En la ideología alemana, el texto de 1846 escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, los autores plantean que los individuos son tal y como manifiestan su vida. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen como con el modo de cómo producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción. La socióloga argentina especialista en religión, Verónica Jiménez Belibeu, consideró que la utopía del pensamiento del Papa argentino mostró un camino de salvación, no ya en una vida supraterrena, sino en este mundo, a través de una construcción fraterna y ecológica. Uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes, abrite y soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. Por supuesto, todo lo narrado hasta aquí se puede pensar desde el prisma de la contención social y de una iglesia que buscó mantener un rebaño que se le estaba escapando. No es la primera vez que desde el Vaticano se piensa y hace política para ganar a las masas trabajadoras. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió a finales del siglo XIX y durante el siglo XX,
no existe hoy una disputa con movimientos de masas comunistas por ganar el corazón y las conciencias de la clase obrera. Francisco no buscó arrebatarle partidarios a una izquierda revolucionaria en alza, sino que cumplió un rol de dique de contención a un giro autoritario y reaccionario a nivel global. Porque como dijera alguna vez Fidel Castro, la religión, desde el punto de vista político, por sí misma no es un opio o un remedio milagroso. Puede ser un opio o un maravilloso remedio en la medida en que se utilice o se aplique para defender a los opresores y explotadores o a los oprimidos y explotados. Francisco eligió siempre el bando de estos últimos. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.